Muy buenas noches, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos un martes más al programa El Remate de la página Media Verónica. Ya el mes de septiembre, en plena ebullición, festejos taurinos, un mes muy taurino, como todos ustedes saben, y donde se van a celebrar y se están celebrando ciclos importantes de novilladas, ciclos de la importancia de Calasparra, de Villaseca de la Sagra, y por delante tenemos dentro de unos días Algemesí, Arnedo, en fin, los novilleros pueden estar satisfechos porque estos ciclos son muy interesantes. Y sobre todo es muy interesante porque aquí sale el novillo guajao, casi el toro. No por la edad, pero sí por morfología. Así que esto les viene muy bien a los novilleros porque los endurece y es lo que le va a hacer adquirir oficio para ir a la alternativa preparado. Enrique Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Rafael Cabrera, buenas noches. Muy buenas noches. Y aquí por lo menos en la Sierra de Madrid, fresquitas. Sí. Tan fresquito estáis que yo creo que Curro Jiménez se ha quedado congelado. Y Javier Andrés, buenas noches. Buenas noches, aquí mucho calor en Barcelona. Bueno, pues de todo quiere Dios un poquito. Bueno, habéis presenciado in situ la feria de Calasparra. Eso Enrique la ha presenciado entera y Rafael ha presenciado 3 o 4 festejos, ¿no? 4 festejos. Bueno, pues venga, adelante. Bueno, pues yo voy a empezar por lo que no ha visto Rafael, para contarlo un poquito. Bueno, pues empezó el miércoles con novillos de Pincha, pues Jesús Romero, Cristian González y Mario Vilao. Los novillos fueron bien presentados en novillos los 3 primeros y los otros bien presentados en toros para plazas de segunda. Dieron bastante juego y los novilleros, bueno, pues resolvieron. No estuvieron todo lo bien que podían haber estado, pero resolvieron. Hay que decir que Calasparras tiene actualmente una plaza portátil porque la que es de obra está en reparación y han tenido que aumentar 400 o 500 metros más el recorrido del encierro, que ya de por sí era largo. Con lo cual los novillos llegan bastante cansados a esa plaza portátil, que aunque es estupenda, tiene unos corrales maravillosos, tiene todas las comodidades posibles, esos 400 500 metros creo que se están haciendo notar en los novillos. Pero como son novillos tan fuertes, lo aguantan bien. El jueves fueron de Juan Luis Fraile. ¿El jueves sí estuviste allá, Rafael? Sí, ya estuve, ya. Ya estuviste. Pero bueno, sigue, pues ahí estarás conmigo que Mariscal, César Pacheco y Julio del Águila, pues bajo mi punto de vista, y no sé lo que piensas tú, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Los novillos no es que fueran una maravilla, pero se vio una falta de experiencia de los novilleros tremenda. Sí, no, yo coincido totalmente con ese juicio. Fue una novillada bien presentada como las demás. La verdad es que, bueno, el juego fue irregular, pero yo creo que con respecto a las últimas corridas y novilladas que he visto de este hierro ha mejorado y por lo tanto se podían haber hecho más cosas. Sobre todo no caer en la rutina de lo de siempre, intentar derechazos y naturales, sino también lidiarlos, que es algo que hemos echado en falta. Eran 3 días consecutivos, empezando por este y siguiendo después por tanto el viernes como el sábado, francamente decepcionantes, hasta el punto de que la gente acabó verdaderamente enfadada. En efecto, ni el sustituto de Capdevila, que en este caso fue el torero Mariscal,
además que es sobrino de Salvador Cortés y hijo de Luis Mariscal, un magnífico banderillero. Todo se ha dicho que acompañaba a su hermano, aunque el cambio de nombres es porque no coincidieran precisamente, pero bueno, Salvador Cortés fue un torero de muchísima clase a principios de este siglo XXI, cortaba su orejita en Sevilla todas las ferias de abril y la verdad es que se mereció también otro trato por parte de las empresas. No estuvo a la altura de los novillos, ni tampoco sus compañeros César Pacheco, ni Alguiar, que es a veces complicado de decir. Pero bueno, en cualquier caso, anduvieron por ahí. La lidia fue absolutamente desastrosa, igual que ocurrió al día siguiente con la novillada de Raso de Portillo, impecablemente presentada, pero como uno de los novillos se había recibido una cornada en los corrales, tuvo que salir un sobrero que fue absolutamente decepcionante, mal de trapío, con unos pitones absolutamente destrozados, que no se quiso pagar por parte del ayuntamiento organizador de los festejos, pero el resto de la novillada fue una novillada francamente interesante, bien presentada, encastada, con movilidad, desbordando a veces a los novilleros, y ninguno de estos, ni Trigueros, que está por tomar la alternativa apenas en una semana, ni Mario Arruza, ni Miguel Serrano, al que habíamos visto el día 3 en Villaseca de la Sagra, estuvieron tampoco a la altura. La lidia fue desastrosa. No le hicieron absolutamente nada a los novillos de los que estos precisaban para dar juego. Y la verdad es que tuvieron muchísima movilidad y en otras buenas manos, con novilleros mucho más experimentados, a mi juicio, pues hubieran, yo creo que triunfado, porque tuvieron repetitividad, no tuvieron complicaciones más que las derivadas, lógicamente, de la casta y de ese afán por coger los engaños, y por lo tanto, bueno, pues deberían haber estado desde luego un puntito por encima. Sabemos que Calasparra presenta unos novillos que son dignos de toros en muchas plazas de tercera y desde luego de muchas de segunda también, pero bueno, hay que estar también con otra mentalidad para con esto. No sé qué te pareció, Enrique. Sí, precisamente ahora cuando hablemos de la del sábado, impecablemente presentada también Dolores Aguirre, que con mucha posibilidad de juego. Lo curioso de Alberto Donaire y ¿era Ignacio Candela el que estuvo en la tertulia o...? Sí, fueron tanto Donaire como Ignacio Candelas. Sí, Tomás González desistió de ir y lo que nos llamó la atención sobremanera fue lo contrario que está diciendo Santiago, que es lo que todos pensamos, que como bien dice Santiago, estas novilladas le tienen que venir muy bien a estos novilleros para despabilarse. Y bueno, los comentarios fueron tremendos, que si así se acababa con la afición, los propios novilleros, criticando incluso de manera incomprensible que esos toros no serían capaces la figura del momento de torearlos, que si la gente lo que quiere es que le abran el muslo. Bueno, aquello fue decepcionante como aficionado. Oír a unos muchachos engañados por sus representantes que lo hacen creer que son lo más del mundo y se atrevieron incluso con tu Morante. Se atrevieron, sí, Santiago, a ponerse en su boca que Morante no torea. Hasta eso llegaron a decir. Bueno, yo creo que eso es más bien por la ignorancia que tienen dentro y fuera del ruedo, ¿no? O sea, porque que un novillero diga que lo que hace Morante no es toreo, bueno, pues a ver que venga Dios. Yo creo que la novillada de Dolores Aguirre no fue sencilla, ¿eh? No, fue una novillada extraordinariamente bien presentada. Comentábamos que alguno probablemente andaría rozando o superando el límite de peso establecido, pero la verdad es que, bueno, superándolo con creces, creo, porque había alguno con unas culatas tremendas. Fue una novillada mansa, las cosas hay que decirlas, complicada, pero que tenía su lidia. Y lo problemático, a mi juicio, fue que tanto Tomás González como Ignacio Candelas, no era la primera vez, se desentendieron por completo
de la lidia dejándosela a los peones, hasta el punto de que, por desgracia, bueno, en alguna ocasión estaban a 40 metros del novillo, con los brazos cruzados mirando lo que ocurría, pero como si la cosa no fuera con ellos, que me parece una cosa verdaderamente escandalosa, porque uno puede estar mejor o peor, y a todos nos pasan nuestras profesiones y a los toreros también. Puedes tener una tarde buena y otra mala. No hay por qué estar bien con todos los toros o con todos los novillos, como en este caso. Pero inhibirte de la liturgia de la corrida me parece algo vergonzoso. Y era precisamente eso lo que se les achacaba. Es decir, esa inhibición absoluta. Alberto Donaire fue el único que medio cumplió. Se dejó crudito al cuarto novillo de Dolores Aguirre, apenas un picotazo, quiero decir, una vara muy bien puesta, por cierto, por parte del picador, extraordinaria, muy bien de colocación, muy medido y justo el castigo, y fue el novillo más claro de toda la corrida, que desarrolló una buena lidia y frente al que cortó una oreja, bueno, pues a mi juicio un poquito justa, la verdad, pero tal como iba la tarde, bueno, pues compensó un poquito el mal sabor de boca que nos dejaron los otros dos. Eso lo que ocurrió precisamente el viernes con la novillada más dura y complicada de toda la feria de Calasparra. Pero luego vinieron dos buenas. Muy buenas. Le dejo la última, si te parece, a Enrique, y comentamos. Sí. Hubo un desafío ganadero el domingo, 3 toros de Prieto de la Cal y 3 de Miura. Abrió plaza, como es lógico, Miura, y torearon Borja Simelis, que ha toreado hoy también, por cierto, en Villaseca de la Sagra. Joao Dalva, que es un torero que se ha hecho mucho en casa de Prieto de la Cal, por cierto, y tuvo muy buenas palabras el ganadero para con el novillero, precisamente por la mañana, y Adrián Centenera. La verdad es que, bueno, pues los tres cumplieron. Salieron dos muy buenos novillos de Miura, el primero y sobre todo el quinto, que ha sido finalmente premiado en la feria como mejor novillo, y el triunfador de la corrida, de la novillada en este caso, cortando una oreja a uno de Miura y otra a otro de Prieto de la Cal, pues precisamente fue Joao Dalva. Así que, bueno, fue una novillada muy interesante. Entre los de Prieto de la Cal también hubo uno de los novillos que destacó, el primero suyo, el segundo fue más complicado, el tercero tuvo sus momentos también con el que se podía haber hecho otras cosas, pero también es cierto que, bueno, la inexperiencia frente a este tipo de encastes pesa mucho. Y luego vino, evidentemente, quizás la novillada más triunfal de todo el ciclo, que nos va a contar Enrique, seguro. Sí, y no quería que se quedara sin decir el nombre de Eldes Pires, un picador que ha ganado el trofeo, pero es que picó extraordinariamente bien. Lo hizo a conciencia, sí, sabiendo muy bien cómo se tienen que hacer las cosas. Y es un chaval joven, no es una vieja gloria, es un chaval joven, con lo cual da alegría que veamos ese tipo de picadores que son capaces de hacer las cosas muy bien. Porque no nos olvidemos de que los picadores hacen lo que dice el maestro, el torero o el novillero en cada momento. Ninguno hace sus cosas porque quiere. Y en este caso se conjugaron matador de toros y picador para hacer una cosa bellísima. Vimos una suerte de vara extraordinaria. Sí, señor. Dos muy buenos puyazos, porque hay que recordar que me parece que en toda la feria, por lo menos lo que yo he visto, esos 4 días, todos los toros tomaron como mínimo 2 puyazos, excepto un par de ellos, quiero decir. Y puyazos a mansalva, a pegar, bueno, a hacer daño. No siempre en buen sitio, Hubo uno... Incluso alguno en las costillas, si no le perforó un pulmón. 7, llegó a haber, Santiago, ahí llegaron a haber 7 puyazos con 6 entradas al caballo. Innecesario y mal Aguirre, picado. Sí, sí. Bueno, acosando el caballo al novillo. Sí, por lo que me estáis contando, yo una de las conclusiones que saco a priori desde la lejanía es que el escalafón de novilleros no está preparado para la casta, para el toro encastado. De los pocos que tenemos encastados, pues se les hace largo, les viene grande, por lo que habéis comentado de los novilleros en los coloquios.
por favor, ¿quién me gustaría que conociéramos quién ha dicho lo de la perla esa de que el toreo que hace Morante, bueno, pues no le gusta? Bueno, tampoco vamos a hacer fue un sangre, comentario creo yo. un poco al hilo tras la corrida de Dolores Aguirre durísima, en la que la gente salió muy enfadada, y yo creo que fue un desahogo por parte del novillero. No vamos a entrar en detalles, porque yo creo que no vamos a además yo entrar. creo que lo sacó de contexto. Sí. Yo creo que lo dijo más que nada como pensando, bueno, es que Morante a este novillo que me ha tocado a mí, el sexto precisamente de la tarde, a que le dieron esos 6 puyazos, vamos, 6 entradas, pero por lo menos 7 Como mínimo agujeros, 7, probablemente llevaba algo más. Y bueno, pues el novillero, para desahogarse un poco y decir que es que los aficionados solo queríamos que les abrieran los muslos, pues dijo, es que esto ni Morante es capaz de torearlo. Bueno, yo creo que Morante sí hubiera sido perfectamente capaz de lidiarlo, porque lo hemos visto. Y si hay que darle 4 doblones y pasar a otra cosa, se pasa. El problema de todo ello es que los novilleros han perdido precisamente, a mi juicio, ese concepto de la lidia, y que ahora lo único que hay son 4 probaturas por ambos pitones y ponerse a dar derechazos innaturales, cuando existen otros muchísimos recursos que se pueden aplaudir precisamente en estas plazas donde va un tipo de aficionado que sabe valorar mejor estas cosas que el público en general. Así que yo creo que se equivocó. Bueno, fue también fruto probablemente de la tarde penosa por una parte y de la inexperiencia por otra. Bueno, pero luego, bueno, al final hubo una buena novillada de Fuenteimbro para hacer la plaza el lunes. Sí. Lo último que se vio, que se ya Rafael estaba ya de regreso a su casa, con un aguacero tremendo, porque tanto el domingo como el sábado llovió bastante, como el lunes llovió bastante, pero los de Fuenteimbro fue una corrida extraordinariamente bien presentada, que dio un juego maravilloso y dejó a todos los aficionados súper contentos. Ahí estaba cayendo la Mundial. Ahí estaba a punto de suspenderse. De hecho, si se hubiera suspendido no hubiera pasado nada, porque había motivos más que suficientes. Bueno, de ahí no se movía nadie de la sierra. Una cosa que tengo que decir, el público de Calasparra es un público entendido y es un público respetuoso. Es un público que guarda unos silencios que parece la maestranza. Tremendo. A la hora de matar, ¿verdad? Qué silencio, qué absoluto. Pero no es que se oye ni siquiera un susurro. Ni siquiera un susurro, ni siquiera el típico tonto que hay en todos los sitios. Se ve que al tonto del pueblo ese día lo echan fuera para que no la pueda liar. Es increíble. Bueno, pues ya con los de Fuenteimbro, muy bien presentados, que dieron bastante juego. Hubo algunos incidentes en lo que es el encierro, el último encierro, y hubo ahí un desajuste, donde hubo incluso algunos heridos, pero no por los toros en sí, sino por los cabestros, cosa curiosa. Pero bueno, eso es otro menester. Emiliano Osorio, Diego Bastos y el Mene. Los 3 estuvieron muy bien. Los 3 cortaron orejas, y el Mene cortó 2 orejas, una en su primero y otra en su segundo. En su segundo hubo petición por parte del público de la segunda oreja, pero era una segunda oreja para mí excesiva. Si se lo hubiera dado tampoco hubiera pasado nada, por la colocación de la espada. Una espada un poco defectuosa que creo que ajustó más, porque ya tenía el hombre su salida a hombro, ajustó más el resultado de la tarde. De destacar Fuenteimbro, de destacar esa maravillosa ganadería que, como bien dice Rafael cuando hablamos de los encastes, es una de las ganaderías, según me comentabas, más puras que puede haber, ¿no? Que tiene. Me gustaría que ese detalle lo dijera Rafael, porque me llamó mucho la atención, que genéticamente se diferenciaba mucho más que de otras ganaderías. Vamos a ver, estoy tratando, mientras la verdad que comentáis, hasta el punto de que la ganadería ha sido la premiada en el ciclo. Así que, bueno, pues enhorabuena a Ricardo Gallardo, porque
oye, dentro de lo que es el encaste Domecq, procedente de Jandilla, como todo el mundo sabe, perdón, y este a su vez procedente del Conde de la Corte y todo lo demás, bueno, con la mezcla aquella inicial de Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio con lo de Veragua, bueno, pues el caso es que yo creo que es una de las ganaderías que mejor están funcionando junto con Jandilla, Santiago Domecq en estos últimos años, y bienvenida sea. Ha sido premiada como la mejor novillada y sin embargo el mejor novillo ha sido el quinto de Miura, para que la gente se dé cuenta. Cuando sale un Miura bueno, sale de verdad. Y además sale, bueno, en este caso, embistiendo con claridad, pero yendo con franqueza, pero con riñones. Y es digno de alabarse también. Así que enhorabuena porque también me parece un premio bastante ajustado. Bueno, vamos a darle la bienvenida a don Francisco Jiménez. Curro, buenas noches. Buenas noches y lamento, pero es que era imposible conectarme, no había manera de entrar en... Yo llevo en la misión. 15 No sé lo minutos que pasaba. intentando conectarte, pero no podía ser. Vamos No, a continuar. lo Javier, lamento. sí, no te preocupes. Javier, ¿qué has visto de Villaseca? ¿Qué noticias tienes de Calasparra, independientemente de lo que ya nos han comentado Enrique y Rafael? ¿Qué conclusiones sacas? De Calasparra lo que me llegó fue lo de Joao Dalva, que estuvo muy bien ese quinto toro. La corrida de Fuente Imbro también me llegó, que fue una corrida, como habéis dicho, triunfal. Y reiterarme en ese desafortunado comentario, sin tener que decir y ni hacer sangre del árbol caído, pero sí que es un comentario desafortunado en el cual ahí veo una frustración dentro de una tarde pues desafortunada para todos. Complicada. Sí, que no supo gestionar psicológicamente. Es un comentario que no debe de meter a ningún compañero, sea matador, sea novillero o sea nada. La culpa no es ni siquiera de él. La tarde puede salir buena, puede salir mala, pero no hay que echarle la culpa a nadie. Esto es mejorar, entrenar y continuar. Creo que ahí se debería de quedar y no hacer sangre del árbol caído. Don Francisco Jiménez, usted me imagino que ha estado siguiendo el ciclo de Villaseca de la Sagra. Sí, señor, y de Calasparra. Y yo lo único que puedo decir es que en Calasparra, Enrique, enhorabuena, Rafael, porque habéis disfrutado de lo lindo. Ha sido una feria muy completa y que sigan muchos éxitos de ese tipo, que salga el toro de verdad, bueno, en este caso el novillo de verdad, y que disfrutemos los aficionados que nos desplazamos a ver esos festejos por todo el territorio de la piel de toro de este país, ¿no? En Villaseca, pues también ha habido cosas interesantes, pero me comentan que ha bajado el nivel de los animales. Yo no lo he visto, le digo lo que me han comentado, no sé si será cierto o no, pero bueno, que ha bajado el nivel de los animales. Entonces, bueno, no puedo hablar con propiedad porque lo que no veo no lo comento. Yo he visto varias novilladas, no todas, y a mí no me parece que el trapío haya bajado. Y sobre todo, y fundamental, una cosa que digo yo de Villaseca de la Sagra y de Calasparra. Los novilleros se afligen, ¿por qué? Pues muy fácil. Y lo voy a decir que muy claro y en buen tono. Se afligen porque en Villaseca y en Calasparra los novillos salen en punta. Y eso no están acostumbrados. Y ya psicológicamente el novillero sale a esas dos plazas mermado de facultades psíquicas. Pero porque los toros están en punta. Y ojalá en las demás plazas de España salieran los toros parecidos a Calasparra como salen los novillos y a Villaseca de la Sagra. Independientemente de eso, Santiago, bueno, pues ha habido novilladas que probablemente hayan estado mejor presentadas que otras, pero amigo mío,
donde tenemos que exigir de verdad es en las corridas de toros, porque ayer precisamente, día de la Comunidad de Extremadura, hubo una corrida de toros en Don Benito, provincia de Badajoz. El presidente estuvo bastante bien, pero, señor presidente, ¿cuántas actas propuso usted para enviarla al laboratorio de referencia? Porque el hecho de que usted aguante el dar una oreja más o menos está muy bien, pero lo principal es a las 12 de la mañana y luego cuando termina el festejo, ¿cuántas actas se están mandando de las corridas de toros? Y no se manda ninguna. ¿Por qué? Porque cuando no falta el precinto, falta la funda. Cuando no falta la funda donde meten los pintones, falta la custodia de la autoridad. Y esto es un verdadero cachondeo. Así que cuando esto exigimos a las novilladas, yo me parece muy bien que el aficionado exija la novillada en punta y con buena presentación. Pero vamos a empezar por las corridas de toros que se están dando en muchos lugares de España fraudulentamente. Y lo digo así de claro. El afeitado de los toros es algo consentido por todos. Primero por la autoridad, segundo por la empresa, tercero por el ganadero, cuarto por los profesionales y quinto por el público en general. Así que vamos a continuar para Bingo. Bueno, si me dejas hacer un par de comentarios al hilo de esto que estás diciendo. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver ayer la corrida desde Albacete, la del Conde de Mayalde, que seguro que Javier también la vio. Y bueno, pues y yo también. Me reivindico en la actitud de Fortes, muy firme, muy con los pies clavados en el suelo, siempre colocado en su sitio, intentando hacer las cosas bien. Salieron peor en el primer toro y mejor en el cuarto, que cortó una orejita. Samuel Navalón cortó una y salió por la puerta grande. La corrida del Conde de Mayalde, que en general estuvo, yo creo que en puntas, o por lo menos muy bien arreglada, yo creo que en puntas, la verdad. Estaba el ganadero allí. La verdad es que, bueno, dio un juego muy pobre. Es que apenas con un refilonazo en el caballo ya los estaban sacando y cambiando de tercio. Eso no lo vimos en Calasparra ni se ha visto en Villaseca. En cuanto al trapío se refiere, pues eran toros más o menos hechos, pero bajitos, cortitos. Cualquiera de los novillos que se ha lidiado estos días en Calasparra, desde luego, tenía más trapío que la corrida entera prácticamente del Conde de Mayalde. Estamos transformando la fiesta. No sé, Javier, si tú la pudiste ver, pero me parece que estamos exigiendo a veces mucho a los novilleros, las cosas como son, y demasiado poco a los toreros, cuando tendría que ser al revés por experiencia y carrera profesional. Pero bueno, en cualquier caso son dignas de todo encomio, tanto el ciclo de Calasparra como el de Villaseca de la Sagra, donde la diversidad de encaste prima también, donde te puedes ir cuajando frente a novillos que no vas a ver muchas veces en la mayor parte del resto de tu carrera, donde, bueno, pues hay también una atención especial, donde hay más aficionados prácticamente que público y se valoran otras cosas. Por ejemplo, el día de Dolores Aguirre, pues hay que reconocer, por ejemplo, la lidia de Raúl Cervantes en ese último novillo, que fue un desastre en general, pero que él personalmente pues salvó los papeles del novillero, que estaba como a 30 metros de donde sucedían las cosas, y que se inhibió por completo. Bueno, pues ese tipo de detalles que pueden ser apreciados por los públicos de estas plazas, precisamente, pues yo creo que son muy interesantes. Yo en el coloquio ulterior, donde salieron esos comentarios un poco fuera de lugar y tal, pues les pregunté a los dos novilleros presentes, uno de ellos el triunfador, ya digo que Donaire había cortado una oreja, ¿vale? Les pregunté, bueno, ¿en cuántas plazas os hacen saludar después de hacer el paseillo sabiendo lo que os esperan los corrales? La respuesta de ambos fue en ninguna. Digo, pues aquí
se os ha hecho salir a saludar. Buena prueba de que el nivel medio de aficionados en Calasparra, o lo que puede haber lógicamente también en Villaseca, es distinto y que se valoran otras cosas. Yo he de darte la razón ¿Qué en te lo que... pareció la corrida? Sí. Venga. No, digo, yo solamente quería decir eso, que quería darte la razón, que a veces a los novilleros les exigimos o se les exige en demasía, y en cambio a los que llamados maestros o figuras del toreo se les puede permitir muchas cosas, como la presentación, el afeitado y a la hora de la entrega en cada tarde. Yo creo que todo el mundo, tanto novilleros como matadores, deben de ganarse sus contratos día a día y deben de justificar el estar en las ferias. Eso tiene que ser así para que el aficionado siga creciendo. Don Francisco. Yo garantizar, pues, estamos poniendo la mano en el fuego de una manera bastante clara. Yo creo que no debemos ser tan optimistas. Vamos a decir que en Calasparra y en Villaseca de la Sagra se han hecho las cosas bien. Dejémoslo ahí. Porque igual que en Albacete, la corrida de ayer del Conde de Mayalde, para mí fue del Conde de Mayalde, fue una corrida bastante, para mí, muy bien presentada, muy homogénea. Para mí no era en ningún momento, como se comentó, que había toros desiguales. Yo para mí la vi en televisión, tampoco puedo ser muy objetivo, pero sinceramente yo la vi bien presentada para Albacete. Albacete exige un toro muy cerquita de una plaza de primera, muy cerquita de una plaza de primera, y yo creo que ayer salió una corrida del Conde de Mayalde muy bien presentada, sin juego, porque para mí hubo falta de casta y falta de fuerza, y bueno, pues es cuestión de un poco más de lo mismo, ¿no? O sea que yo creo que estamos por un camino muy monótono en muchas circunstancias, que es más de lo mismo, es sota, caballo y rey, como venimos diciendo desde el principio de temporada. Hay que dar siempre un voto de confianza, pero a la altura que estamos de la temporada, yo creo que el gordo ya ha salido, quedan pocos premios por salir, y bueno, que estamos donde estamos porque lo que tú dices, Santiago, esto lo consiente todo el mundo, pero incluso los veterinarios, porque yo que no se manden pitones, yo no le puedo echar la culpa a un presidente, sinceramente. El presidente tiene asesores, y si los asesores no le dicen al presidente lo que está mal o lo que está bien desde el punto de vista de integridad de defensa, es muy difícil que un presidente tome una decisión de tirar por la calle del medio para mandar pitones. Yo lo primero que implico en todo esto, como siempre lo he hecho, el que tenga la culpa que aguante su vela, pero en este caso mis compañeros son los culpables de todo esto. Porque si de verdad hay sospechas de manipulación, los primeros que tienen que dar la voz de alarma y de alerta son los veterinarios, que son los defensores y garantes de que se le dé un espectáculo íntegro a un señor que pasa por taquilla y paga lo que le dicen. Señores, que pagan lo que le dicen. Entonces, yo echarle la culpa al presidente, hombre, hay presidentes que pueden tener más conocimientos o menos conocimientos de lo que es una manipulación artificial de un asta, de un pitón, de un toro. Pero los veterinarios son los que tienen que tener la formación adecuada y óptima para dilucidar en un momento dado si se mandan pitones o no. O sea, yo ahí la culpa al presidente lo pongo en segundo lugar. Pero el primero que tiene que dar ahí el do de pecho es la profesión veterinaria. Esa es mi humilde opinión. Bueno, pues yo tengo que disentir de Curro. El presidente también, perdón, que es la máxima autoridad de la corrida. Cuando me refiero al presidente, me refiero a todo el equipo. Desde el presidente, los veterinarios, entonces, el delegado gubernativo y el asesor artístico, aunque sea consultivo.
Correcto, correcto. Bueno, pues Rafael. lo que iba a comentar es, en efecto, bueno, la corrida, bueno, pasaba, claro está, en una plaza de segunda, por peso, por conformación, pero desde luego no un puntito, 2 o 3 puntitos por debajo de lo que lidiaban hace 15 años, no te quepa la más mínima duda, incluso hace 10. Vale, la plaza de Albacete ha caído bastante en cuanto a presentación y después las fuerzas y la casta, es que aguantaban 3 series y el que no se paraba empezaba a caerse. O sea, las cosas son como son, desgraciadamente. Sí, sí, no, no, pero... Fortes estuvo bien, dejó buen sabor de boca. Los otros 2 chicos, la verdad, estuvieron más en pegapases. La presidencia otorgó orejas con relativa facilidad, hasta el punto de que hubo unos comentarios entre los comentaristas de Castilla-La Mancha Media diciendo que, bueno, pues no sé por qué no le va a dar esta, sí, ya sabemos que la petición es justita, pero en las otras ocasiones se la ha dado. Bueno, pues buena prueba de que las peticiones eran justitas, quiero decir, para lo que es una plaza de la categoría de Albacete. La presidenta estuvo un poquito alegre. Eso no pasa con estas novilladas. En cuanto a Villaseca, la verdad es que ha habido una cierta desigualdad en la presentación de algunas de las novilladas, no de todas, pero sí de algunas. La de Baltasar Iván, por ejemplo, del día 4, la de Saltillo estuvo homogéneamente presentada y yo creo que cumplía en términos generales, pudo caer algún novillo frente a los demás, pero en general estuvo bien. Igual que la de hoy, bueno, pues ha habido pues un quinto novillo bastante menos hecho, pero con 2 pitones más descaraditos, pero la presencia estaba bien, pero la de Baltasar Iván dejó bastante que desear. Y después en las 2 intermedias, la de Mayalde y la de Monte Alto, pues también ha habido un poquito de todo, aunque es cierto, han respondido quizás un poquito mejor a lo que el público va buscando. Los aficionados vamos buscando sobre todo la casta, a veces también las complicaciones para ver cómo se desenvuelven los toreros, pero es cierto que, bueno, pues fueron novilladas más sencillas y donde hubo más posibilidad de triunfo. Y de hecho, pues se produjo, claro. Pero bueno, ahí está la cosa. Yo creo que entre lo que va de ciclo, del ciclo Tomás Bastos, el portugués, para mi criterio, ha sido el novillero que hasta ahora ha destacado más. Queda pues la sí, tarde de incluso mañana. por... Sí, sí. Incluso por encima del Meneo de Zulueta, que, vamos, que son novilleros más cuajados y que se les está esperando mucho más. La lástima es la baja de Aaron Palacios, claro, pero bueno, en fin. Efectivamente. Tomar Bastos, desde luego, es de lo más notable. Lo de hoy ha pasado sin mayor pena ni gloria, porque ni Mario Arruza, que también estuvo en Calasparra, ni Diego Bastos, que también ni el tercero, en este caso, como ha habido sustitución también, Borja Simelis, perdona, el mallorquín. Bueno, pues Borja Simelis estuvo digno en Calasparra, perdona, ha estado digno en Villaseca de la Sagra. Villaseca. Y bueno, pues mira, es también digno de elogiar. Hoy la novillada de Albacete no ha debido, por la información que tengo, no ha debido salir muy bollante lo de Monte Alto. Ha debido estar bastante carente de fuerza y de casta, por lo que me han comentado. Eso no es óbice para que haya habido una puerta grande y otra oreja, Sí, no, sí. Puerta grande, Manuel Caballero ha salido por la puerta grande, lo mismo que Aaron Palacio, y se ha quedado sin salir Nicolás el Cortijo. Sí. Bueno, pero bueno. Pues lo que me preocupa es que en los 2 primeros festejos, digamos, de Albacete, que es una feria que ponemos como ejemplo, yo la he puesto siempre, la mejor feria de plazas de segunda, incluso que muchas de primera. Ya empezamos así, como
ha empezado, bueno, pues la verdad que me preocupa, ¿no? Y me preocupa también que doña Genoveva, que presidió ayer, por lo que os he escuchado, pues esté más blandita que en años anteriores. Yo me gustaría, vamos, Sí. yo discrepo con Rafael, yo no, tantos años, yo creo que esto se viene arrastrando, lo de la baja de Trapío, de Albacete, desde que no están los Lozano. Lozano tenía muy cogido el aire a esa plaza de toros y llevaba cosas muy serias y muy dignas. Desde que no están los Lozanos en esa plaza de toros es cuando yo he visto el descenso en la presentación, en la disminución de la presentación del toro en Albacete. Que te doy la razón, Rafael, pero no, yo no me llevaría a 10 o 15 años. Yo creo que los Lozanos se fueron de Albacete hace... O incluso con Serolo, si te acuerdas, con los valencianos. También. Bueno, pues oye, presentaban unos toros, yo creo que bastante bien en aquellos años que tuvieron la plaza. No todos los años fueron iguales, pero bueno, en general. No todos los años son iguales en el campo, todo se ha dicho. No, y que en la época de Serolo... Sí, continúa. La época de Serolo, yo creo, vamos, y lo que yo pude ver en Albacete, yo le di un aprobado en general a los años que estuvo allí de Serolo. Creo que hizo las cosas dentro de lo que es el campo y porque se pagaban bien las corridas, Rafael. Y cuando se pagan bien las corridas, el toro llega a la plaza. El toro llega a la plaza, igual que los lozanos. Los lozanos tienen muchos defectos, como los tenemos todos los humanos, pero yo he visto corridas muy importantes en Albacete por los lozanos. Muy importantes, muy importantes. Es bueno, que Pablo y José Luis eran otra cosa, Estamos hablando, que Pablo y José Luis eran otra cosa. Eso era otra historia. Que digo que estamos hablando de otra época y de otros empresarios, ¿no? Ahora los empresarios más modernos pues se gastan más dinero en publicidad, en marketing, que se gastan en toros. Pero está ocurriendo no solamente en Albacete, desgraciadamente en muchas plazas de España. Y ya no vamos a repetir más de lo mismo. Ahora, ¿quién está actualmente en Albacete? Pues un señor que es socio también de Plaza 1 y que ahora es socio también de Albacete. ¿Y qué ocurre? Que mientras que estos señores, empresarios modernos, estén en las plazas de toros, el enemigo lo tenemos dentro, no lo tenemos fuera. Enrique. No es lo mismo un empresario nuevo que un empresario joven, ni moderno, Bueno, me da igual joven que nuevo. Porque del que estás hablando no es joven ni moderno, No, ninguno de los dos. No es joven. Ninguno de los dos, pero bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan. Yo es que soy muy torpe, yo soy muy torpe. No, pero es que también hay empresarios jóvenes y empresarios que son nuevos prácticamente, que llevan en esto un cuarto de hora, que han aprendido el truco. Se lo gastan en marketing, pero en toros no lo pagan. Y ya no voy a citar ninguna empresa más. ¿Qué os parece a vosotros, Enrique, Javier? Vamos a entrar en tertulia. Bueno, vamos a ver. Esto es más complejo, creo yo, que el pagar al toro. No creo que sea tan fácil como decir voy a pagar 2.000 euros más y así traigo un mejor toro. Aquí el gran problema, entiendo, y la solución se sabe cuál es. El gran problema es que son los veedores de los propios toreros los que intervienen en la confección de los carteles. Estábamos hablando allí con los aficionados de Calasparra, precisamente estaban muy preocupados con las dos novilladas que habían salido, las novilladas buenas, pero no había novilleros que fueran capaces de torearlas y estábamos analizando ya qué es lo que estaba pasando ahí. Y la solución pasaba por hacer lo de Francia, si el invento ya está hecho. Se tienen que preparar
las ganaderías, las corridas, y después buscar a los toreros, que se apunten los toreros, no que sean los toreros los que vayan al campo, sus veedores, que obviamente van a buscar el toro cómodo, el toro triunfalista, el toro que no le dé problemas, sobre todo para toreros que van a hacer 80, 90 corridas de toros en una temporada. Porque claro, 80, 90 corridas de toros en una temporada con un toro, toro de verdad, yo creo que no hay quien la aguante, no, psicológicamente, físicamente y como tú quieras. Entonces se va buscando algo más facilón, ¿no? Para poder salir del trance, y como resulta de que las aficiones lo admiten y van a la plaza y pagan su abono, pues, y llenan plaza, pues eso es lo que tenemos. Es decir, que el culpable al final es el propio aficionado. Bueno, yo diría más bien el público, porque el aficionado, como dijo en su día una figura del toreo, cabemos ya en un microbús. Antes era en un autobús. Yo diría que ahora Santiago, en un microbús. Santiago, te digo que en Calasparra había 3.500 o 4.000. En una población que es muy pequeñita, por supuesto, mucha gente de fuera, no era solamente gente de Calasparra, claro. Pero que la plaza estaba llena. Claro, pero de aficionados. Por eso no se dan tantas orejas, ni se aplaude tanto las tardes del triunfalismo que está invadiendo la fiesta, ¿no? Porque ha habido esta semana pasada, ha habido cosas importantes. En Aranjuez hubo una corrida de toros muy interesante, donde dos toreros que van camino de figuras, y yo me alegro, tanto Juan Ortega como Pablo Aguado han triunfado, y también el maestro Morante en un triunfo menor, pero también hizo una gran faena. Y yo ayer disfruté mucho con Morante de la Puebla en el cuarto toro en Don Benito. Pero, hombre, también reconozco que hay que guardar la forma. Y el toro debe de ser digno en todos lados. En plazas de primera, de segunda y de tercera. Digno. No puede tener el mismo trapío un toro que va a Madrid que un toro que va a Don Benito. Eso es obvio. Pero, hombre, que el toro que vaya a Don Benito vaya decorosamente presentado. Javier. Totalmente de acuerdo. Esto, bueno, yo sí que soy más de la opinión, como bien dice Curro, y lo hemos dicho siempre, lo hemos defendido siempre. El toro va a la plaza según uno pague. Si tú pagas un precio que toca y buscas un toro que necesitas, el toro lo tienes. Ahora, si tú en vez de pagarme 6 me quieres pagar 3.500 y llevarte el mismo toro, señores, no puede ser, porque ese toro me vale para una plaza donde sí me lo pagan. Esto funciona siempre igual. Cuando hemos estado en épocas bollantes, tú veías en plazas de segunda o de tercera que veías un toro cuajado, hecho, y nadie tenía problemas de trapío. En muchas plazas, no digo que en todas. Ahora el toro no se está pagando por lo que se tiene que pagar, está dando muchos problemas a la hora de confeccionar una corrida de toros. Ahí es donde también entran los veedores que quieren la comodidad. Sí, pero si se pagaran los toros, esta corrida va a Madrid, esta corrida va a Francia, esta corrida va a Villaseca Sacra, todo el mundo tendría su corrida de toros, y no es así. Bueno, ¿por qué? Porque no se paga. La política ganadera es muy distinta. Mira, uno de estos días, porque en Calasparra no solo hay novilladas, hay tertulias por la mañana y hay tertulias por la tarde también, después de la corrida, por la noche en este caso. Bueno, pues uno de los invitados a una de las tertulias mañaneras fue precisamente el mayoral de Dolores Aguirre, Fernando Pizarro. Bueno, nos contó algunas curiosidades de la casa que yo creo que la gente debe también conocer. Por ejemplo, allí los que mandan son los ganaderos, punto final. Él les ayuda bastante, las cosas como son, pero la ganadera, Isabel Lipperheimer, la verdad es que es la que manda absolutamente. Bien, y es la que decide. Hasta el punto de que separan las corridas en función de cuál va a ser la plaza a la que van a ir. Y punto final, pueden tener 8. Venga, si la plaza es muy importante, pueden añadir hasta 9 o a veces incluso
10 animales, pero de ahí no sale. Ya puede pasar por allí el veedor que quieran. Estos 10 animales o estos 8 son los que van a esta plaza. Y usted escoja los 6 que más le gusten y si quiere llevarse alguno por si las moscas o algún sobrero se los lleva. Tienen unos cercados amplísimos, porque se lo pueden permitir, hasta el punto de que hay cercados para cada corrida, para que no se peguen unas corridas con otras, las separan en cercados de unas 20 hectáreas. Bueno, pues eso es hacer las cosas muy bien, quiero decir. Y desde luego la responsabilidad última y final de la presentación de ese toro o ese novillo que va a ir a tal plaza es de los ganaderos, que es como debería suceder y como ha sucedido de toda la vida de Dios hasta que los toreros han empezado a mandar en la fiesta por encima de los ganaderos. Deje también de los ganaderos y de sus asociaciones profesionales. Totalmente. Curro. Dime. Yo insisto en lo mismo. Yo, por ejemplo, de Dolores Aguirre, que he tenido la suerte de trabajar en esa casa y de hacer cosas con la propietaria, Fernando tiene mucha mano en esa ganadería, Rafael, mucha mano. Y el que tiene mucha mano, es José Miguel, el ingeniero agrónomo que está allí. Ese tiene muchísima mano y muchísimo poder en esa ganadería. Sí es cierto que una alta responsabilidad cae sobre la propietaria, ¿no? Y es lo que tú dices. Yo creo que hay que hacer afición con esos coloquios, esas reuniones taurinas que se habla, que yo le llamo en plan cariñoso mentideros taurinos, porque se dicen verdades, pero también se dicen muchas mentiras, porque las verdades a media para mí son mentiras. Pero bueno, lo digo en plan cariñoso, porque yo he sido partidario y sigo siendo partidario de asistir a todos los mentideros que puedo. Llevo 2 años que por tema de salud no desarrollo esa tendencia. Espero que me dejen un reposo, un par de 3, 4 años, que me dejen tranquilito, que miren para otro lado y que me dejen 4 añitos respirar un poquito. Entonces, poder volver a mis andanzas, que es ir a donde puedo y donde puedo decir algo y aportar algo. Y en definitiva, yo creo, Enrique, de verdad, que si se paga, se obtiene el toro. Enrique, de verdad, ¿eh? Y lo que tú dices de Rafael, de esa finca, la de esa fría, es de la finca más bonita que hay en España. Esa finca llamada de esa fría en Constantina, eso es de lo más bonito que hay en España. Pero Enrique, de verdad, que si el ganadero te pide un dinero y lo das, hay toros. Lo que pasa es que es cierto que estamos viviendo unos momentos desde el punto de vista de producción ganadera de Bravo, con el tema de la pandemia, que se quitó mucho animal y está costando rematar las corridas y rematar los carteles. Pero que el año que viene van a tener que pagar más dinero que este año los empresarios, ¿eh? Sin lugar a duda. Y el 27 más dinero. Y en el tema de los veedores, Enrique, en el tema de los veedores, si un empresario que se enorgullezca de ser empresario, o se aprecie ser empresario y haga caso a los veedores de los toreros, por mal camino vamos, Enrique, te lo juro por Dios, que por mal camino vamos. Ellos intentan indudablemente favorecer al torero, porque lo que tú dices, la patata no aguanta 80 novilladas en serio y de verdad, porque no lo aguanta un torero en figura, no lo va a torear un chaval que tiene sus días más o menos buenos contados, porque le falta experiencia, Enrique. Entonces, yo sinceramente creo que los veedores de los toreros, si los empresarios hacen caso a los veedores de los toreros, yo creo que se equivocan y que debe hacerse como se hace en Francia. Si tú lo has dicho, está todo inventado. Mire usted, estas son las 7 novilladas. Estas son las 7 novilladas. Ahora, que el que quiera que llame. Y yo te garantizo, Enrique, que llama a la gente para torear las novilladas, ¿eh? El que quiere ser torero de verdad está metido en Calasparra, está metido en plazas importantes a nivel de novillada, porque el chaval lo necesita.
sea, yo creo que es cambiar la dirección del tren. En vez de que sean los toreros los que exijan, el que exija el empresario, mire usted, yo me juego los dineros y estas son las 5, las 4, las 6 novilladas y el que quiere que se apunte. Y Sí, ese es el camino. Ahí te doy toda la razón, Enrique. Pero el problema no es las novilladas, el problema son lo que son los matadores de toros con las corridas de toros, donde en todas las capitales de provincia se quieren ver a las 5 figuras, 6 figuras del momento, y son las que realmente no te van a dejar, con muy buen empresario que sea, salvo honradas excepciones como puede ser Madrid o algún sitio así, no te van a dejar traer lo que tú quieras aunque lo pagues, o yo creo que eso es así. Estamos hablando en el plan de esas ferias de capital de provincia, plazas de segunda que se quieren hacer, que son las que deberían de tener un nivel un poquito más alto. De hecho, yo este año estoy intentando buscar a ver si puedo ir a Zaragoza a ver 3 corridas y de verdad que he visto los carteles y me faltan muchos toreros. Veo que hay más de lo mismo, que igual que ha pasado los mismos toreros que han pasado por Almería o que han pasado por Albacete o que han pasado... Pero hay toreros que faltan en esos carteles, toreros que están diciendo mucho este año y aun siendo la última feria del año donde se podía ir cogiendo a los toreros que realmente estuvieran funcionando, pues yo no lo veo anunciado con mucha alegría el tema. Y si esto sigue así, no es que no lo vea anunciado, es que ni lo veremos anunciado, ¿eh? Claro. Porque o aquí cambia el sistema o aquí las corridas se ganan de feria en feria, o como tenga 50 o 60 tardes hechas en el mes de enero o en diciembre, esto no va a cambiar. Y si la afición no pone de su parte y empieza a exigir, pero cuando hablo de la afición, hablo de los públicos en general, hablo de las peñas taurinas, hablo de los medios de comunicación, señores, que tenemos la obligación, no solamente moral, sino tenemos la obligación de decir las cosas como las pensamos, y no pensar lo que decimos. Y que si hay que criticar, pues se critica, y que si hay que alabar, se alaba, pero todo dentro de un orden y de una lógica. Pero aquí no hay lógica para nada. Aquí los primeros que tienen que poner pie en pared son las empresas, las plazas que son de titularidad pública, diputaciones, ayuntamientos, comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y exigir en los pliegos de condiciones, señores, usted va a venir, usted va a hacer los carteles con figuras del toreo, pero 2 figuras del toreo y un torero que esté de reciente alternativa, que esté escalando puestos. Y mientras que no se haga eso... Yo, Enrique, te doy la razón. Si en ningún momento pienses que estoy totalmente en contra, por ejemplo, lo que has dicho de Zaragoza, yo no puedo entender cómo no puede estar un David Galván en Zaragoza. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, ¿por qué no está Víctor Hernández? ¿Por qué no está Víctor Hernández? Vamos, y seguimos unos pocos, que hay unos pocos más para tomar nota. Y decir por qué pasa, que Ginés Marín tampoco se merece estar en Zaragoza. ¿Por qué motivo no está en Zaragoza? Bueno, yo lo de Ginés Marín sí sospecho por qué no está en Zaragoza. Y si queréis lo comentamos fuera del micrófono, porque creo que es un tema delicado, ¿no? Pero vamos. Bueno, pero ¿me vais a permitir un comentario al hilo de todo esto? Vamos a ver, el otro día se organizó en una plaza, es cierto que de tercera, pero que bueno, va cogiendo cierta solera, como es Illescas, en Toledo, un corridón de Cebada Gago. Un corridón en el que estaba Damián Castaño, Javier Cortés y Gómez del Pilar, Noé Gómez del Pilar. Pues no había nadie. La plaza estaba vacía. Gómez del Pilar estuvo sensacional,
Javier Cortés dejó muchísima clase, Damián Castaño también. La corrida fue un éxito desde el punto de vista, digamos, del aficionado, de lo que uno va buscando, pero no fue la gente. ¿Por qué? Porque no había nombres conocidos. Porque desengañémonos, como dice Santiago y como decimos todos, los aficionados somos pocos, pero el público es mucho. Y si al público no le ofrece determinados nombres, desgraciadamente para la fiesta de los toros, las plazas no se llenan y el espectáculo empieza a no ser sostenible. Y ese es el asunto. Lo que pasa es que los medios de comunicación no apoyan a este tipo de toreros emergentes para que les vaya sonando a la gente. Ese es el gran problema. Claro. Vamos a ver, Rafael, yo estoy de acuerdo en parte contigo, pero sinceramente, ¿tú crees que es fecha para montar esa corrida en Illescas? Cuando la gente está de vacaciones, que estamos todos suspirando por €1, que nos hemos gastado en las vacaciones lo que no tenemos mucha gente, ¿me entiendes? Y ahora te vas a gastar €200 en ir a los toros, entre entradas, comida, transporte. Te digo yo que el momento para montar una corrida en Illescas, sinceramente, vale. para mí no era lo ideal, ¿eh? Bueno, pero fue una apuesta muy interesante para los aficionados. Totalmente. Bien, que es lo mejor del asunto, pero no fue la gente. Es cierto. Pero ya desgraciadamente los aficionados no mantenemos el espectáculo que se ha montado, ni la fiesta como está montada. Hasta aquí no tenemos tiempo para más. Agradeceros que hayáis estado un martes más con todos nosotros y a ustedes, señoras y señores, agradecerles la atención prestada y emplazarles para el próximo viernes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.